¿Y si te dijera que el punto de entrada espiritual más peligroso en tu casa no es una tabla Ouija o una baraja de tarot, sino esto? Durante 15 años fui un brujo, y no uno cualquiera. Trabajé con principados de alto nivel, entidades que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar, y casi nunca usábamos las herramientas que salen en las películas. No las necesitábamos. Usábamos tu propia vida, los objetos de tu día a día, en tu contra. Usábamos tu normalidad para abrir puertas a la oscuridad sin que te dieras cuenta. En este video, voy a exponerte los 5 objetos domésticos más comunes que te están demonizando a ti y a tu familia. Y te aseguro que probablemente tienes al menos 3 de ellos en casa ahora mismo, sin saberlo. Y vamos a empezar por el más simple, el que parece más inofensivo, lo que guardas en el armario de tu cocina. Porque dejar los vasos boca arriba, así, durante la noche, es una invitación abierta. Es poner un cartel de bienvenidos en el mundo espiritual. Y en solo un momento voy a decirte exactamente para quién es esa invitación. Lo que estoy a punto de revelarte va a cambiar para siempre la forma en que ves tu propio hogar. Si sientes que este mensaje ya te está hablando, si algo dentro de ti se ha encendido, te pido que te suscribas ahora, le des a me gusta y actives las notificaciones para no perderte nada. Esto es más que un simple vídeo. Es un manual de defensa espiritual. Y quiero que me respondas en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido una presencia extraña en tu casa sin poder explicar por qué? Tu respuesta es importante. Ahora, volvamos a ese vaso. Ese vaso en tu cocina. Parece tan simple, ¿verdad? Para mí, todo empezó con esa misma sensación, la de ser completamente insignificante. Crecí en un hogar donde el caos era el rey. Recuerdo el sonido de los pasos de mi padre en el pasillo, un ruido que me helaba la sangre. Me escondía en mi cuarto, conteniendo la respiración, sintiéndome un fantasma en mi propia casa. Era invisible, sin voz. Ese vacío, esa impotencia total, encendió en mí un hambre voraz. No quería dinero ni fama, quería control, quería ser yo quien moviera los hilos, para no volver a ser una víctima nunca más. Esa hambre me llevó por un camino oscuro. Empecé devorando libros que nadie más leía, buscando respuestas en los rincones más ocultos de Internet. Pasaba noches enteras en foros, hasta que finalmente encontré a un mentor. No era un personaje de película. Era un hombre tranquilo que me miró a los ojos y vio mi dolor. Me prometió exactamente lo que mi alma gritaba por tener: el control. El mundo que ves no es el único que existe, me dijo. Y el verdadero poder está en saber cómo usar uno para manipular el otro. Me ofreció el conocimiento para dejar de ser un peón. Mis primeras lecciones no fueron con rituales extraños ni en sótanos oscuros. Fueron en mi propia casa. Mi mentor me enseñó a ver el potencial espiritual que se esconde a plena vista, en las cosas más mundanas. Me enseñó que cada objeto, cada disposición de los muebles, tiene un eco en el mundo espiritual. Aquí es donde comprendí que un simple cambio en la distribución de un dormitorio podía abrir una puerta. Y fue así como aprendí por primera vez sobre el verdadero significado de los espejos y cómo usarlos para ver cosas que, te aseguro, nadie debería ver. Y vaya si vi cosas. Al principio, el poder era como una droga. De repente, podía influir en conversaciones, saber cosas que nadie me había contado, conseguir pequeños favores. Era embriagador. Ascendí rápido porque me entregué por completo. Pasé de entender la energía pasiva de los objetos, como esos vasos de los que hablamos, a usar activamente espejos para la adivinación. Me sentaba horas frente a un espejo negro, viendo imágenes, recibiendo información. Cada nuevo secreto que descubría me hacía sentir más fuerte, más en control. Era el dueño de mi destino, o eso creía yo en mi arrogancia. Pero cuanto más aprendía, más se me exigía. Las entidades con las que trabajaba no dan nada gratis. Pronto, ya no se trataba solo de protegerme a mí mismo. Empezaron a llegar clientes, gente desesperada buscando soluciones rápidas.
Realizaba rituales para ellos, para traerles suerte en los negocios, o para forzar un amor que no era real. Cada ritual me ataba más a ese mundo. Sentía cómo se cerraba un nudo invisible alrededor de mi alma con cada favor que concedía. Pero el poder que sentía al mover los hilos de la vida de otros era demasiado adictivo para parar. Mi especialidad se convirtió en algo retorcido: las limpiezas y bendiciones de hogares. La gente me pagaba para que les dijera cómo protegerse, y yo, con una sonrisa, les aconsejaba comprar muñecas de porcelana antiguas o colocar plantas como la espada de San Jorge en sus entradas. Les decía que eran amuletos de buena suerte. La verdad era que estaba consagrando esos objetos a espíritus familiares, atándolos a esas familias. Estaba colocando, a propósito, espías espirituales en sus casas bajo la apariencia de seguridad. Yo era el zorro cuidando del gallinero, y me encantaba la ironía. El engaño era mi mayor fuente de poder. Me sentía como el maestro de un juego secreto que nadie más sabía que se estaba jugando. Cada casa que bendecía, cada vida que manipulaba, era una victoria para mí y para las fuerzas que me respaldaban. Ignoraba por completo las señales de advertencia. El frío constante en mi apartamento, la sensación de ser observado incluso estando solo. Lo veía como parte del precio de ser poderoso. Estaba en la cima de mi mundo, moviendo los hilos, completamente ciego al hecho de que yo era el verdadero títere. Y no tenía ni idea del precio que estaba a punto de pagar. Pero el maestro del juego siempre acaba siendo el esclavo de su propio tablero. El control que tanto había buscado se convirtió en una jaula de paranoia. Dejé de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las mismas entidades que yo enviaba a atormentar a otros se volvían contra mí en mis sueños. Mis relaciones se hicieron cenizas. Recuerdo a mi madre, mirándome a los ojos un día y diciendo: «No sé quién eres. Hay algo oscuro en ti, algo que me da miedo». Yo solo pude sonreír, porque esa oscuridad era mi poder, y no sabía cómo vivir sin ella. Intenté salir. Oh, claro que lo intenté. Un par de veces. Quemé mis libros, rompí mis espejos, juré que lo dejaba. Pero cada vez que lo hacía, el contraataque era brutal. Una mañana, encontré un par de zapatos viejos delante de mi puerta, con las suelas hacia arriba. Una maldición directa. Ese mismo día me despidieron del trabajo sin motivo aparente. Mi vida se puso patas arriba, literalmente. Las fuerzas con las que trabajaba no me dejaban ir. Yo les pertenecía. Cada intento de escapar solo servía para que la soga se apretara más alrededor de mi cuello. Toqué fondo en un piso de alquiler barato, en las afueras. El olor a humedad y a podredumbre era constante. Las cucarachas eran mis únicas compañeras, y su correteo por las paredes era la banda sonora de mis noches. Yo, que había comandado principados, ahora vivía aterrorizado por las sombras de mi propio cuarto. Las puertas que había abierto con tanto orgullo ya no podía cerrarlas, y sentía presencias a mi alrededor constantemente, observándome, esperando. Era un rey en el mundo espiritual, pero en el mundo real no era más que un mendigo asustado, atrapado en su propia basura. Había perdido a mi familia, a mis amigos, mi trabajo, mi cordura. Estaba completamente solo, sin un céntimo y sin esperanza. La arrogancia se había evaporado, dejando solo un miedo puro y paralizante. Me sentaba en la oscuridad de aquel apartamento, día tras día, sintiendo el peso de mi propia condena. Ya no había poder, solo la certeza de que había vendido mi alma por un control que nunca fue real y que ahora estaba a punto de pagar la factura final. No veía ninguna salida. Para mí, el juego había terminado y yo había perdido. Y en esa oscuridad, en el punto más bajo de mi vida, sucedió algo que no esperaba. Estaba sentado en el suelo de aquel piso inmundo, con la idea del suicidio como una compañera constante, cuando oí algo a través de la pared. Era un sonido débil, casi imperceptible entre el ruido de la calle y el silencio de mi desesperación. Era un coro de iglesia. Estaban ensayando un himno, una melodía simple, sin adornos, pero para mí
En esa habitación asfixiante, cada nota fue como un rayo de luz pura que atravesaba años de suciedad espiritual. Y por primera vez en más de una década, sentí algo que no era ni orgullo ni miedo. Sentí una diminuta chispa de esperanza. No supe qué hacer. No tenía oraciones aprendidas, ni rituales de luz a los que recurrir. Solo me quedaba una palabra, un nombre que no había pronunciado con sinceridad desde que era un niño pequeño, escondido del caos de mi casa. Apenas moviendo los labios, en un susurro que era más aire que sonido, dije, Jesús. En el instante en que ese nombre salió de mi boca, el mundo cambió. No hubo un trueno ni una luz cegadora. Fue una presencia física y tangible que llenó la habitación. El peso opresivo que llevaba años aplastándome se desvaneció por completo, como si nunca hubiera existido. Sentí un calor que empezaba en mi pecho y se extendía por todo mi cuerpo. Un calor que no quemaba, sino que sanaba. Y entonces empecé a llorar. Lloré sin control, arrodillado en el suelo sucio, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio puro, como si una presa dentro de mí se hubiera roto y estuviera soltando toda la podredumbre, todo el miedo y toda la soledad que había acumulado. Era como si me estuvieran lavando por dentro, en un instante. No vi ninguna visión, no escuché ninguna voz, pero supe con una certeza absoluta que acababa de ser rescatado por un poder infinitamente más real que todo lo que había conocido. Al día siguiente me desperté y el aire de la habitación era diferente. Estaba limpio. Por primera vez en años, no sentí que me observaban. El silencio ya no era amenazante. Era pacífico. Lo primero que hice fue coger el teléfono, con las manos aún temblorosas, y buscar el número de una pequeña iglesia local. La voz del pastor al otro lado fue amable. Creo que necesito ayuda, le dije, con la voz rota. Él no me juzgó, no me interrogó. Simplemente dijo, hijo, te estábamos esperando. Si este mensaje sobre ser rescatado de la oscuridad te está tocando, te pido que le des a me gusta. Y si te atreves, comparte en los comentarios un momento en que sentiste la presencia de Dios en tu vida. Ese encuentro fue mi liberación, pero también fue el comienzo de mi verdadera educación espiritual. Después de que Jesús entró en mi vida, mis ojos se abrieron de una forma completamente nueva. La venda de la arrogancia y el engaño había caído, y empecé a ver con claridad. Comencé a entender cuán sutilmente el enemigo coloca sus herramientas y sus trampas justo debajo de nuestras narices, disfrazadas de objetos inofensivos, de decoración, de buena suerte. Y eso me lleva directamente a la tercera revelación de esta lista, una que se esconde a plena vista en muchas estanterías y dormitorios. Las muñecas que guardas en tu casa. Aquellas muñecas que tienes en la estantería parecen inocentes, ¿verdad? Pero en el ocultismo aprendí un principio fundamental, el de la efigie. Cualquier objeto hecho a semejanza de un ser humano puede ser usado como un ancla, un recipiente para una entidad espiritual. Recuerdo perfectamente a una clienta que me pidió que bendijera una preciosa muñeca de porcelana para traer buena suerte a su hija. Mientras yo realizaba el ritual, sonriendo, sabía que lo que en realidad estaba haciendo era consagrar ese objeto a un espíritu familiar, dándole una residencia permanente en su hogar. Les estaba vendiendo una maldición disfrazada de protección. Y hablando de falsa protección, llegamos al cuarto objeto. Ciertas plantas que muchos tienen en casa, creyendo que les guardan del mal, como la espada de San Jorge o la ruda. Esto es una de las mayores falsificaciones del enemigo. Yo mismo se las recomendaba a la gente. ¿Por qué? Porque en la brujería, el poder de esas plantas no es inherente. Viene de que están consagradas a deidades paganas o a espíritus territoriales específicos. Al colocar una en tu entrada, no estás invitando la protección de Dios. Estás invitando a un guardián que no es el Espíritu Santo. Estás poniendo un centinela del enemigo en tu propia puerta. El último objeto es el más directo, el más descarado. Es un símbolo de maldición pura. Los zapatos dejados con las suelas hacia arriba.
Parece una simple superstición, ¿verdad? Pero sus raíces están en la magia simpática, en la ley de la inversión. Representa un deseo activo de poner la vida de alguien patas arriba, de volcar sus finanzas, su salud, su paz. Y sé que funciona porque yo mismo fui víctima de ello. En mis peores momentos, cuando intentaba escapar, un rival dejó un par de zapatos viejos así en mi puerta. Pocos días después mi vida se desmoronó por completo. El cazador se había convertido en la presa. Así que ahí los tienes. Vasos boca arriba, espejos frente a tu cama, muñecas, ciertas plantas y zapatos al revés. 5 puertas que el enemigo usa aprovechando nuestra ignorancia. Para mí, entender esto después de mi conversión fue como si me quitaran una venda de los ojos. Vi cómo había sido engañado y cómo yo había engañado a otros. La revelación más impactante fue la de los zapatos, porque sentí en mi propia carne el poder de la maldición que yo mismo había usado tantas veces. Pero entender estas tácticas fue una cosa, sobrevivir a lo que vino después, cuando esas mismas fuerzas se dieron cuenta de que me habían perdido. Esa fue una batalla completamente diferente. Creer que mi conversión fue el final de la batalla fue mi primer error. En realidad, fue el pistoletazo de salida de la verdadera guerra. Las primeras semanas fueron un infierno. Las entidades que antes obedecían mis órdenes, ahora me acosaban sin piedad en mi propio apartamento. Oía susurros saliendo de las paredes. Veía sombras moverse por el rabillo del ojo. Una noche, un libro salió volando de la estantería y se estrelló contra la pared opuesta. No era una película, era mi vida. Y el miedo era tan físico que casi podía saborearlo en la boca. Hubo momentos, en la oscuridad de la madrugada, en los que la tentación de volver no era por el poder, sino por la paz. Pensé que si cedía, si volvía a servirles, quizás me dejarían en paz. El acoso era constante, diseñado para quebrarme, para hacerme creer que no tenía escapatoria. Me susurraban mentiras al oído. Nos perteneces. Nunca serás libre. El agotamiento era mi peor enemigo. Sentía que me estaba volviendo loco, atrapado entre 2 mundos, sin pertenecer a ninguno y perseguido en ambos. Pero no estaba solo. Recuerdo llamar a mi pastor a las 3 de la mañana, con la voz temblando, incapaz de articular una frase completa. Él oró por mí por teléfono, y sentí cómo la opresión retrocedía, aunque fuera por un momento. Aprendí a luchar con las únicas armas que tenía, el nombre de Jesús y la palabra de Dios. Pasaba noches enteras con la Biblia abierta, leyendo los salmos en voz alta, gritando versículos contra las sombras, hasta que mi garganta se quedaba en carne viva. Cada palabra era una bala en esa guerra espiritual. No fue una victoria de un día para otro. Hubo recaídas, noches en las que el miedo ganaba, y me escondía bajo las sábanas como un niño. Pero cada vez que me levantaba y volvía a orar, me sentía un poco más fuerte. Tardó casi 3 meses en que los ataques cesaran por completo, y en ese silencio entendí una verdad profunda. El enemigo no habría luchado con tanta ferocidad por un alma que no hubiera perdido de verdad. Esa batalla aterradora fue la confirmación final de que, por fin, yo era libre. Aquella batalla aterradora fue la confirmación de mi libertad, pero el silencio que vino después fue el verdadero comienzo de mi nueva vida. Antes de Cristo, mi existencia se trataba de acumular poder a través de secretos. Ahora, se trata de traer libertad a través de la verdad. Antes, vivía en una paranoia constante, un rey aterrado en su propio castillo oscuro. Hoy, tengo una paz que no tiene sentido, una calma en el alma incluso cuando no tengo nada material. Solía manipular a la gente para mi propio beneficio. Ahora, mi único propósito es ayudar a otros a salir de las mismas trampas en las que yo caí. El cambio más grande, el que aún me emociona, ha sido en mis relaciones. Recuerdo la primera vez que volví a ver a mi madre después de todo. Me abrazó y, llorando, me dijo: «Antes veía una oscuridad en tus ojos que me helaba la sangre. Ahora veo luz». Aquellas palabras valieron más que todo el poder que jamás tuve. Los amigos que perdí fueron reemplazados por hermanos en la fe, una familia real que no me juzga por mi pasado, sino que celebra mi redención.
Pasé de estar completamente solo en un piso inmundo a estar rodeado de verdadero amor. Pero no voy a mentirte y decir que todo es perfecto. Las cicatrices de esos 15 años siguen ahí. A veces, en sueños, todavía veo los rostros de las entidades con las que trabajaba. El conocimiento que tengo de ese mundo es una carga, y la tentación del orgullo, de sentirme especial por lo que sé, es una batalla que lucho a diario. Hay días en que el viejo deseo de control intenta susurrarme al oído, pero ahora tengo un arma para silenciarlo. La humildad de saberme un hijo redimido, no por mi fuerza, sino por su gracia. Así que esta es mi vida hoy. Una mezcla de paz restaurada y cicatrices que me recuerdan de dónde me sacó Dios. Mi propósito ya no es mover los hilos de un juego secreto, sino encender la luz para que otros puedan ver las trampas. Y es precisamente por eso, por esta transformación que no merecía pero que recibí, que el mensaje final que quiero darte no es una teoría. No es algo que leí en un libro. Es la verdad que me costó el alma aprender y que ahora puede proteger la tuya. Esa verdad que me costó el alma aprender es esta. El objetivo de todo lo que te he contado no es que vivas con miedo, mirando cada rincón de tu casa con sospecha. Es todo lo contrario. Es para armarte con sabiduría, para que entiendas que el poder no está en el vaso o en el espejo, sino en la ley espiritual que representan. La Biblia nos promete que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tu autoridad en Cristo es infinitamente superior a cualquier objeto o maldición. No tienes por qué temer. Por eso, esta noche te pido que hagas dos cosas. Primero, recorre tu casa habitación por habitación y pídele en oración al Espíritu Santo que te muestre si hay algo que no le pertenece. No solo los 5 objetos de los que hemos hablado, sino cualquier cosa. Segundo, y esto es crucial, no solo quites la oscuridad, inunda tu casa de luz, pon música de alabanza, lee la palabra en voz alta, unge tus puertas y ventanas, reclama tu territorio en el nombre de Jesús. Eres el guardián de tu hogar, y es hora de que actúes como tal. Viví 15 años como esclavo de estas leyes porque ignoraba por completo la autoridad que tenía. Si tú te sientes como yo me sentía en aquel piso inmundo, atrapado, asustado, un fantasma en tu propia casa, quiero que sepas que hay una salida. La misma presencia que me rescató a mí en mi punto más bajo está disponible para ti, ahora mismo. Hoy puedes tomar la decisión de entregarle las llaves de tu vida y de tu hogar a Jesús. Él es el único que puede cerrar de verdad las puertas que el enemigo ha abierto en tu vida, Si este mensaje te ha impactado, te pido que te suscribas y actives las notificaciones para más testimonios que traen luz a la oscuridad. Dale a me gusta si esta verdad ha resonado en tu espíritu y compártelo con alguien que necesita escuchar que no está solo en esta lucha. Y por favor, déjame tu historia o tu petición de oración en los comentarios. No eres impotente, eres un hijo de Dios, y es hora de que esa invitación abierta a la oscuridad se convierta en una fortaleza sellada por la luz de Cristo.